Bueno, hola Samantha, ¿cómo estás? Hola, Camila. Mucho gusto tenerte aquí con nosotros en el live de Placement, que nos vas a contar un poco más de tu vida en la hostelería y cómo te ha ido. Entonces, bueno, me gustaría primero introducirte un poco. Eres una de nuestras candidatas que actualmente está repitiendo el J1 en la propiedad de Ritz-Carlton, y has tenido la posibilidad de viajar a Atlanta, estar en Atlanta en Ritz-Carlton y aquí en Miami en las dos propiedades que tiene. Entonces, bueno, pues háblame un poco más de ti, cómo ha sido tu trayectoria, dónde has estudiado, cómo ha sido este descubrimiento en la parte de hostelería. Claro, bueno, hola a todos. Como les dijo Cami, soy Samantha, soy de Ecuador. Mi primer J1 lo hice hace algunos años, en el 2017, cuando me gradué en Ecuador de administradora de alimentos y bebidas y arte culinario. Apenas me gradué, me vine para acá, apliqué a Placement International, logré conseguir una posición en el Ritz-Carlton en Miami, aquí en South Beach. Estuve ahí por 6 meses y vino el huracán Irma, cerraron el hotel, pero tuve la oportunidad de poder seguir haciendo mi programa en Atlanta. Me mandaron allá un mes, después volví acá a Miami y me cambié a otra propiedad de Ritz-Carlton. Entonces en ese año tuve la oportunidad de estar en 3 distintos, que fue muy chévere, me encantó la experiencia. Después de eso, bueno, me regresé a mi país y gracias a que tuve la experiencia en el extranjero, cuando volví me dieron enseguida una posición de supervisión. Me ayudó muchísimo la experiencia. Enseguida empecé a trabajar como sous chef en un club privado, me mantuve en la línea de lujosa de la hospitalidad, me encanta. También trabajé en la presidencia de la República del Ecuador como sous chef también. Y después me di cuenta de que me gustaba más la parte administrativa y también un poco el front of the house. Entonces decidí irme a estudiar un máster en Le Roche, en Suiza y España. Es en hospitalidad global. Y ahora decidí volver acá a Miami, apliqué al mismo Ritz-Carlton y bueno, aquí estoy. Me encanta eso. Samantha, ¿qué te llevó a solicitar nuestro programa? ¿Cómo tomaste la iniciativa para entrar con nosotros a alguno de estos programas de la J1 Visa? Bueno, al ser de un país latinoamericano que no tiene muy desarrollada la parte del turismo todavía y sobre todo la hospitalidad lujosa, me enteré acerca de Placement porque mi universidad trabaja muy de cerca con ustedes. Mi universidad es la Universidad de San Francisco de Quito. A través de ellos me enteré del programa y sobre todo lo que me llevó a querer aplicar con Placement es que las propiedades que tienen son de lujo, no que otras compañías no las tienen, entonces por eso me decidí a aplicar. Muy bueno, muy bien. ¿Cómo describirías este programa? O sea, ¿qué te ha enseñado este programa a ti? ¿Qué te ha aportado a ti para tu vida profesional? Para mí fue como el inicio de todo. El programa me llevó acá donde estoy. Lo que aprendí es que tuve la oportunidad de empezar desde cero en una empresa top, o sea, de las mejores del mundo y eso no tiene comparación. O sea, aprendes desde el inicio, apenas me gradué vine y los estándares que pude aprender fueron muy altos. Entonces, gracias a eso es que después pude acceder a cargos mucho más altos que a mi edad en verdad era un poco difícil. Entonces, esa es la parte que más me ha gustado. Vale, súper. Vale, cuéntame entonces, según tu experiencia, ¿cuál es el aspecto más importante de tu formación? O sea, ¿qué es lo que más se ha resaltado entrar a la parte de hostelería? ¿Cuál ha sido el momento que me digas como este ha sido mi mejor momento en la parte de pues, laboral? Bueno, para mí es, como les decía, los estándares. A mí me encanta mucho poder aprender de empresas que son reconocidas a nivel mundial. Para mí la clave ha sido poder ser parte de estas empresas, del Ritz-Carlton. En otras ocasiones también tuve la oportunidad de ser parte de Disney y estas como únicas experiencias que no todas las personas las tienen y que gracias a Dios yo la pude tener es como para mí lo más importante y lo que más me ha gustado porque es vivir de cerca la hospitalidad, el origen de la hospitalidad, porque no sé si saben, pero el Ritz-Carlton nació hace muchísimos años con César Ritz, que es uno de los personajes más importantes de la hospitalidad. Entonces para mí poder aprender del origen
de los que crearon básicamente la hospitalidad, es súper valioso. Ah, bueno, me encanta, me gusta mucho que sepas también un poco de historia de la propiedad en la que estás y que tengas como esa pasión hacia ello. ¿Me puedes hablar un poco cómo fue tu proceso de contratación con Placement International? ¿Cuánto se demoró? ¿Cómo fue el proceso de visado? ¿Si fue demorado? ¿Si fue ágil? Todo esto. Bueno, con Placement empiezas haciendo primero, bueno, envías tu currículum, empiezas a recibir las ofertas. Una vez que hay una oferta que te gusta, tú decides aplicar. Primero tienes una entrevista con Placement, ellos te ayudan a prepararte para la entrevista real con la compañía. Después viene la entrevista con la compañía, entonces yo la tuve. Después la compañía tiene que decir si te aceptan o no. Si es que te aceptan, el siguiente paso ya es que tú realices el pago con Placement y a partir de ahí empiezas tu proceso de visado. Sí es un proceso que toma un poco de tiempo, más o menos 2 meses es lo que se ha demorado en las 2 ocasiones que yo he estado. Bueno, esta última fue un poco más largo por el COVID, pero más o menos es eso desde a partir de que te aceptas la oferta. Es una comunicación entre el hotel y Placement. Placement se encarga de toda la parte de los papeles, no te tienes que hacer cargo de nada. Ellos lo hacen por ti, lo único que tienes que hacer es estar pendiente de responder sus mails y nada más. Una vez que te envían los papeles, todo lo que el hotel necesita, todo lo que necesitas para presentarte a la visa, tú nada más tienes que hacer la cita, asistir y listo. No es difícil. Bueno. Cuéntanos un poco más de cómo es tu día a día en el hotel, cuando llegas, cómo es el trabajo tuyo ahorita en el Ritz-Carlton. Bueno, como ya es mi segundo año con ellos y ya me conocen, y gracias a que también me comuniqué con Placement, pudimos hacer un programa diferente para mí esta vez. Ahora es un programa de liderazgo, estoy en la parte de supervisión con los gerentes de restaurantes. Entonces yo me encargo de, más o menos es como un programa de gerente en entrenamiento. Entonces yo llego, los gerentes me enseñan lo que yo tengo que hacer y estoy en el piso, en el restaurante, supervisando que toda la operación salga bien, en contacto todo el tiempo con los clientes, asegurándome de resolver algún problema que se pueda presentar. Y eso, básicamente estoy en la operación todo el día. Me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más destacarías de tu trabajo ahorita? Me encanta tener contacto con los huéspedes, o sea, y hacerles, nosotros en el Ritz-Carlton lo llamamos wow moments. Les sorprendemos, la atención es muy personalizada, les hacemos sentir muy especiales y la idea es que les demos cosas que ellos no se esperan, pero que va a dejar en ellos una huella. Entonces después se van a acordar de ti, se van a acordar del hotel y siempre van a querer volver. Eso es lo que más me gusta. En tu opinión, ¿crees que los jóvenes deberían aplicar y deberían hacer sus prácticas en el extranjero? Sí, yo creo que si tienen la oportunidad, háganlo, porque sobre todo en los países en los que no hay estas marcas lujosas o que no hay tanta variedad de hoteles como es Ecuador, en Ecuador es muy limitado. Si pueden salir, tienen la oportunidad de conocer un montón de cosas que nosotros no tenemos y pueden regresar a sus países y empezar a aplicarlo y van a ser muy valorados, toda su experiencia es muy valorada, entonces si pueden, sí, salgan. En esta etapa de tu vida, ¿cuáles serían tus objetivos profesionales? Bueno, la de este año es aprender todo lo que pueda, ser como una esponja, porque me encantaría poder volver a Ecuador y abrirme mi propio restaurante, que espero que después sea como una cadena de restaurantes, y aparte de eso me encantaría ser restaurant consultant, es mi sueño. ¿Hay algo que quieras destacar de esta propiedad o de Ritz-Carlton, ya que has tenido la posibilidad de estar en 3 de sus hoteles? De esta propiedad me encanta que estamos en South Beach y me encanta el ambiente de South Beach. Es un ambiente más relajado, más divertido, la gente está de vacaciones, está relajada y podemos ser un poco más amigables. No es tan formal como otras propiedades de Ritz-Carlton, pero en general la marca me encanta porque tiene los estándares muy altos y estás entre el top 1%, como lo dicen ellos. Si estuviéramos jugando fútbol, estaríamos jugando con Messi. Ajá. Qué bueno. ¿Cómo es tu día aquí en Miami? O sea, ¿qué haces en tu día a día? ¿Cuáles son los lugares que te gusta visitar? Bueno, Miami me encanta porque tiene demasiadas cosas que hacer. O sea, nunca te aburres.
Yo soy super foodie, me encanta salir a comer y me encanta el vino, entonces los mayores de los lugares a los que voy cuando estoy libre o tengo tiempo es a conocer nuevos restaurantes, a tomar nuevas cosas, probar. Y aparte me gusta mucho viajar a lugares cercanos porque Miami está ubicado en una parte donde todo está cerca. Puedes ir a Orlando, puedes ir a Key West, puedes ir a un montón de playas, o sea, hay demasiadas cosas que hacer. Vale. Para terminar, ¿algún consejo que quieras dar a las personas que nos están viendo, a los futuros aplicantes a nuestros programas? Que apliquen, que no tengan miedo. A veces da un poco de miedo venir o a veces nos asustamos del precio tal vez de lo que toca pagar por el programa, pero yo siempre pienso que es una inversión y haces conexiones. O sea, yo esta segunda vez que vine, ni siquiera el hotel, solamente les dije quisiera ver si tienen algo abierto y ellos ni siquiera me entrevistaron, me dijeron dile a Placement que ya les mandamos la carta de oferta y vienes. O sea, tienes tantas puertas abiertas para hacer conexiones y para que y demostrar que eres bueno y que luego estas personas te van a buscar de nuevo. Mi general manager del hotel y el hotel manager del hotel empezaron como J1s y siempre lo dicen. Yo fui J1 también. Entonces nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Mi consejo es láncense, no tengan miedo, intenten, apliquen a todo lo que puedan y si es posible repítanse también el programa. Muchas gracias, Samantha. Desde Placement International queremos agradecerte por este tiempo, por estas bonitas palabras y esperamos que en tu carrera profesional te vaya muy bien de aquí en adelante y que cumplas tus sueños en Ecuador.